Bienvenido, mi gente, a una próxima entrega. Somos PRD. Hoy nos encontramos con el actual diputado por la provincia de La Romana, el licenciado Carlos Tetere. Diputado, sobre la gestión legislativa y la fiscalización sobre la transparencia, ha cuestionado recientemente que la transparencia en la aprobación de contratos y el manejo de fondos. Sí, bueno, lo primero agradecerte, Moisés, y a ti, Dauri, que me den la oportunidad de estar aquí con su público. Sí, en la legislatura anterior, el gobierno, el PRM, el partido de gobierno, envió a aprobación de las cámaras legislativas un proyecto de ley muy cuestionable. En ese proyecto de ley, el PRM promovía el pago de obras que presuntamente habían sido hechas sin contratos. Entonces, estábamos hablando de obras que tenían la más reciente 22 años. Y mi crítica era, si eso esperó 22 años, en algunos casos, en otros casos hasta 35 años, ¿por qué hay que aprobarla de urgencia? Mejor tomémonos el tiempo de hacer la fiscalización de esas obras, los levantamientos, y ahí podría eventualmente ser aprobado. Prácticamente usted no está diciendo que ellos lo hicieron fue verbalmente. Según ellos. Ahora, debo decir, por un tema de honestidad y transparencia, que aunque el Senado de la República lo aprobó en 2 lecturas consecutivas y después la Cámara de Diputados se aprobó en 2 lecturas consecutivas, el presidente Luis Abinader vetó esa ley, la observó, así que no se convirtió en ley y se quedó fuera del ordenamiento jurídico, por lo menos por ahora. ¿Y qué mecanismo usted propone para el ciudadano común? Bueno, depende en el área que lo quieras ver, pero hay muchas cosas que nosotros estamos trabajando en beneficio de la población. Por ejemplo, aquí en La Romana nosotros queremos que se establezca un punto GOV. ¿Qué es un punto GOV? Es una oficina del gobierno donde tú tienes acceso a todos los servicios. En vez de tú tener que ir a Santo Domingo, a Higüey, a San Pedro, a hacer un pasaporte, a buscar una autorización especial de construcción, en vez de gestionar, por ejemplo, una solución con cualquier tema que tenga que ver con la TCS, tenerlo aquí en La Romana. Es una resolución que nosotros impulsamos, que ya fue aprobada y que ahora empezamos la gestión para que se lleve. Claro, y sería gestionable, recomendable que se hiciera eso. Así las personas que no tienen el recurso de ir a Santo Domingo, de durar el día entero, de moverse, porque a veces se lo ponen hasta un poco difícil y tienen que estar pagando pasaje y eso. Tomar permiso del trabajo. O mandar licencia al trabajo. Si lo tienes aquí en La Romana, por ejemplo, y tienes 1 hora o 2 horas de almuerzo, en tu hora de almuerzo tú vas y lo resuelves. Y resuelves el problema. Sí, pero si tienes que ir a Santo Domingo para todo, ahí entonces prácticamente un día entero. Un día entero. Y si lo resuelve, porque en muchos casos, como siempre eso está lleno y full de personas, te toman la cita para otro día. Ahí tú tienes que otra vez hablar con el jefe, y eso es una buena idea. También yo escuché, yo lo oí mencionar, que usted estaba mencionando, que es vital reforzar el acceso a la justicia en la provincia de La Romana. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso? Mira, en La Romana nosotros tenemos un problema con el Poder Judicial. Disculpe que lo interrumpa. Cuando usted habló de justicia, ¿qué justicia usted se refiere? Me refiero al Poder Judicial, obviamente, la justicia humana. En la Romana nosotros tenemos un problema. A mi juicio tenemos una fiscalía que no funciona. Wow. Donde encuentran más respaldo los delincuentes que los ciudadanos. Entonces, en ese nivel de situación, la Romana requiere una mejora urgente en el acceso a la justicia. Pero aparte de eso, nosotros tenemos en la Romana tribunales que no funcionan. Yo no ejerzo en materia laboral, pero tengo amigos que me dicen que tienen expedientes pendientes de fallo hace 4 años. Wow. Cuando la ley dice que es en 15 días que hay que fallar en materia laboral. Entonces, yo no puedo, siendo abogado en ejercicio, hacer silencio frente a eso. Cuando una mujer también pide una demanda en pensión alimenticia, a veces le ponen la audiencia para 6 meses. Y en esos 6 meses, ¿qué come el niño? Cómo se alimenta, cómo lo llevan a la escuela, cómo se mantiene. Hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos que abordar, que tienen que ver con la justicia y que son las demandas que día tras día presento en el Congreso. Claro, y es bueno eso que usted está tomando esa iniciativa, porque la mayoría de los afectados son los jóvenes.
Claro que sí. Cuando tú vas a una cárcel, por ejemplo, yo soy vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos. Cuando yo voy a una cárcel, Dauri, a visitar para hacer un levantamiento, para ver si hay un cumplimiento de los derechos, Moisés, yo me encuentro con que el rango etario de las personas que están privadas de libertad generalmente son más jóvenes. La mayoría son los jóvenes. Entonces, aparecen personas mayores que yo, pero tradicionalmente la frecuencia anda entre los 18 y 34 años. La población mayoritaria de nuestra casa, la juventud, que es la juventud, muchos de los cuales están privados de libertad de manera preventiva, y por delitos que no ameritan que una persona esté privado de libertad. Y a veces lo privan de libertad sin delito por 3 meses. Sí, te ponen una medida de coerción de 3 meses, de 1 año, de 10 meses. En lo que se resuelve. En lo que se investiga. Entonces, cuando se investiga, resulta que Dauri o Moisés, Manuel o Carlos no cometió los hechos. Ahora, ¿qué parte le toca al ciudadano? Porque a los ciudadanos le toca una parte. Eso sí, déjeme, disculpe que lo moleste con eso. Lo que pasa es que hay que aclarar a los ciudadanos cuáles son sus derechos, que no conocen sus derechos. Deben conocer los derechos y los ciudadanos deben empezar a demandar a jueces y fiscales. O sea, si usted probó en una audiencia que no hay mérito para estar privado de libertad, demande al juez que lo mandó a prisión preventiva, demande al fiscal que lo pidió. Eso es, estoy hablando de responsabilidad patrimonial para que tenga que resarcirlo económicamente, porque no es justo que la gente esté perdiendo su libertad porque un juez ha entendido que por trancar no votan y entonces te mete preso sin asumir su responsabilidad. Sí, lo que pasa es que en ese caso, yo me voy a poner como en ello. Lo que pasa es que en ese caso están demandando la justicia, y usted sabe que meterse con la justicia y con el gobierno en este país. No creas eso, Dauri. Mira, entonces, hay muchos mitos respecto a la justicia. Hay muchos mitos. Vamos a aclarar esos mitos. Aquí están. Pero si los dominicanos empezamos a ejercer los derechos, nosotros vamos a desentar un poco este país. Decía el profesor Juan Bosch que los derechos son como una tubería, que si no se utiliza, se tapa. Entonces, los derechos hay que utilizarlos. Yo conozco un amigo que es fiscal actualmente, a él lo desvincularon arbitrariamente. Yo le llevé su proceso y él ganó y es fiscal otra vez y hubo que pagarle el tiempo que él duró sin parado. Lo mismo ha pasado con otros amigos policías. O sea, hay una serie de cosas que se pueden hacer para que los ciudadanos accedan a sus derechos, tengan conocimiento, tengan la representación ante la justicia y puedan ser resarcidos económicamente en algunos casos. Porque la mayoría de nosotros los dominicanos no conocemos nuestros derechos, y al no conocer nuestros derechos no apelamos por ello. Incluso eso pasa hasta en la empresa grande, que no conocen sus derechos y el empleador lo hostiga, lo maltrata porque no conoce su derecho. Eso es así. Entonces, es fundamental que la gente conozca su derecho. Eso es fundamental. Diputado, vemos que usted fue uno de los más votados aquí en la provincia de Las Romanas. ¿A qué se debe? ¿Cuál fue su iniciativa? Mire, yo por la bondad de Dios fui el diputado más votado de la elección pasada y el único de oposición. No tengo un elemento puntual al que se lo pueda atribuir, pero empezaré por decir que entiendo que fue primero por la gracia de Dios. Amén. Segundo, porque mucha gente conoce a Carlos, conoce la historia de Carlos, conoce que Carlos creció en Villahermosa, en la calle 15, que es hijo de Sabroso, la persona más conocida de ese municipio, que adicionalmente a eso, Carlos de Pérez, de la más absoluta pobreza, a base a estudio, a los 22 años salió de la universidad. Entonces, hay mucha gente que sabe eso y sabiendo eso dice, ese joven merece apoyo. Pero hay otras muchas personas que saben que durante 4 años, todos los miércoles yo llevaba a mi mamá al médico porque estaba enferma de cáncer de médula, estaba en cama, miércoles tras miércoles durante 4 años, porque ella perdió la movilidad de las piernas. Wow. Entonces, todo eso le da a la gente la sensación de que ese Carlos
no es personaje, es una persona. Una persona. Que realmente, que lo que vende en público es lo que es en privado. Así mismo. También muchos jóvenes se identifican con Carlos por el tema del emprendimiento. Nosotros hacemos el evento más importante de emprendimiento del este del país, que se llama El Este Emprende. Muchas mujeres se identifican con Carlos de Pérez porque soy el único que aspiró y que actualmente es diputado que tiene un proyecto serio de la pensión alimenticia para proteger a la mujer y a los niños. Y oigan esto, el único proyecto de pensión alimenticia que también protege al hombre. Al hombre, sí, porque incluye la rendición de cuentas. O sea, si tú tienes un chico, un niño, una niña, y está separado de la madre, tú quieres saber en qué se invierte el dinero. En la actualidad, la ley vigente no tiene eso. En el proyecto de Carlos sí lo tiene. Sí lo tiene. O sea, que hay métodos para beneficiar al padre, a la madre y al niño en el proyecto que estoy promoviendo. Entonces, yo entiendo que esas cosas fueron las que hicieron que la gente se identificara conmigo por el mensaje, con la claridad que lo decimos, porque no es un mensaje que se montó para campaña, es un mensaje de transparencia, que creo genuinamente. De realidad, que fue que usted, no dije que usted se lo planteó en la cabeza, sino que usted le nació y lo ha vivido y lo ha demostrado. Claro. Porque usted ha sido transparente en todo lo que hace. Hago un esfuerzo por hacerlo. Claro, hay que hacerlo porque usted está en el ojo público. Sí, así es. Entonces, como usted está en el ojo público, usted trata de siempre ser transparente para que eso no le afecte ni su vida personal ni su vida privada. Eso es así. Porque eso trae consecuencias, claro, tarde o temprano. Ya que usted tocó un tema ahí sobre el cristianismo, yo quisiera hacerle esa pregunta. Adelante. ¿Cómo usted separa el cristianismo de la política? No lo separo. No lo separa. No tengo por qué separarlo, porque lo primero es que si una gente, lo que más nos pasa a los diputados es la solicitud de ayudas. Siempre. Porque hay muchas necesidades, pero además porque se ha tergiversado la función de los legisladores. Se cree que los legisladores estamos para proveer cosas materiales. En el caso de los diputados, que no recibimos el famoso barrilito, no recibimos eso. La gente cree que todos los meses me dan una suma de dinero para dar. Es un aclarante. La gente cree eso, pero no es así. Entonces, cuando una gente me solicita una ayuda, si puedo ayudarle, le digo que sí. Si no puedo ayudarle, le digo que no. Si le puedo ayudar, pero no en el momento, le digo, yo te puedo ayudar en mayo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi presupuesto y digo, ya yo agoté enero, febrero, marzo y abril. En mayo que te puedo dar la ayuda. Y no puede sobrepasarse. Entonces, cuando yo le explico a la persona en qué momento le puedo apoyar, o si no le puedo apoyar, le digo que no le puedo apoyar, yo no falto a lo que creo, a lo que promuevo. Usted da su palabra. Yo doy la palabra. Entonces, no veo por qué el evangelio y la política tengan que divorciarse si uno no anda ni mintiendo ni haciendo trampa. Sí, porque usted sabe que eso vamos a decir un mito, que dicen que el cristiano no puede bregar con la política. No, incluso... Por eso tenemos mayoría de gente que accede a la política que es o delincuente o le falta valores morales. ¿Por qué? Porque los creyentes nos hemos puesto a la orilla con la creencia de que no podemos ser parte de la política. Y entonces se la hemos dejado a los otros y la gente seria, porque comprendo la presión que se puede sentir. Sí. La comprendo. O sea, por ejemplo, en la campaña del año 2020 que yo aspiré a síndico, una de las campañas que montó mi contrincante fue pegarme a mujeres e hijos. ¡Wow! ¡Qué difamado! Mujeres e hijos. Sin que fuese cierto. Entonces, una gente seria no quiere enfrentarse con esa situación, ese señalamiento. Y más cuando una persona seria y cristiana y recta, que ha tratado de vivir como corresponde. En mi caso, que además soy abogado, fui víctima de difamación hace unos años por un caso que llevaba, que en algún momento se me quiso obligar a tomar una decisión diferente a la que yo entendía que era adecuada,
Como no quise, entonces la persona decidió salirme a difamar por todos los medios que pudo. Cuando llegué a la campaña del 20, vinieron con la misma historia y trataron de revivirla. Sin embargo, no le paro nada de eso. ¿Por qué? Porque es que yo le tengo que rendir cuenta a Dios y a la sociedad. Entonces tú dirías, si Carlos ha llevado 700 casos, qué raro que aparece una sola persona cuestionándolo. Entonces yo te digo, averigua el que me está cuestionando. Y ahí cuando no averígualo al que me está cuestionando. Entonces tú puedes terminar en, no, esto definitivamente es una intención de dañar. De dañar su reputación, sí, de dañar su misterio. Sobre el desarrollo de la provincia de La Romana, diputado, ¿qué usted nos puede decir? Prácticamente tenemos un presupuesto, un índice muy bajo de lo normal. Eso se debe a que no hay unión entre los legisladores, o sea, los diputados de aquí de la provincia. No, eso se debe a la falta de visión del presidente de la República. Cuando el presupuesto llega al Congreso, en el Congreso no le cambian ni una coma. Eso es una pura pantomima lo que pasa con el presupuesto. O sea, cuando el presupuesto llega allá, el de este año tiene 559 millones para la Romana. Pero 559 millones para la Romana es insignificante. Y más que la Romana para todo el año. No solo eso, sino todas las necesidades que tiene la Romana. En la Romana, si a una persona se le presenta una emergencia, tiene que buscar a alguno de los políticos que tiene ambulancia que se la preste. Porque la del 911 funcionan para cosas específicas. Para emergencias. Pero para emergencias específicas. Sí. Pero no para traslado hospitalario ni nada de eso. Entonces, cuando tú lo verificas, te das cuenta que además la Romana tiene muchas partes que no tienen agua. También. La Romana tiene partes que no está iluminada. La Romana tiene partes que sus calles no están asfaltadas. La Romana tiene 3 hospitales públicos. El de Villahermosa, el antiguo Salud Pública Doctor Gonzalo y el antiguo Seguro Social que ahora es Salud Pública. Ninguno de esos 3 hospitales está en capacidad de responder a todas las necesidades que se dan en la Romana. Pero en el presupuesto de este año 2026 no hay puntualmente nada para la Romana. Hay unas asignaciones de mejora de escuela, mejora de infraestructura hospitalaria, pero no te dice mejora del hospital Doctor Gonzalo, mejora del hospital Seguro Social, mejora del hospital de Villahermosa. No te dice eso. Tienen un presupuesto en general. Un presupuesto genérico. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que el año pasado, 2025, en el año 2024, el anterior, la ejecución presupuestaria en la Romana, o sea, lo poco que el gobierno le puso a la Romana, 259 millones de pesos. De esos 259 millones de pesos, solo ejecutaron el 7.8%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 pesos que estaba destinado a la Romana, destinaron solo 8 pesos. Entonces, al poner 8 pesos de lo que tocaba en la Romana, el que fue un hospital público en la Romana tuvo que comprar su medicamento. El que tuvo que usar gasa en la Romana tuvo que comprar su gasa. Entonces, esas son las cosas que cuestiono. El tema de la unidad o no de los legisladores de la Romana no es el problema. El problema es de visión del presidente Abinader, que a mi juicio tiene una visión muy limitada respecto a las provincias del país. Usted me está explicándome que de ese 100% solamente dieron el 7.7%. ¿Qué pasó con el otro por ciento? Pensemos bien, pensemos que no se lo cogieron, que lo dejaron en cuenta. Ahora, el tema es que cuando fuiste al hospital tuviste que comprar la medicina. El tema es que cuando fuiste al hospital por un tema de cirugía tuviste que pagar cuota de recuperación, tuviste que comprar la gasa. Que si habían dado el presupuesto establecido, ejecutado como corresponde, no hubiese necesidad de que tú compraras medicamentos, por ejemplo. El tema es que el niño que fue a la escuela no le llegaron los insumos que debieron llegar y tuvo que comprar a la familia pobre. O sea, es lo que se vive cuando no se ejecuta un presupuesto que ya está destinado y que de hecho está ahí. Que está establecido, porque cuando ya usted es lo mismo, como que usted tiene un presupuesto para comprar un vehículo y le coge una mitad, ya ahí usted está en una balanza, está desbalanceado, y eso fue prácticamente lo que pasó. Por eso, cuando uno tiene 2,000 pesos que lo cambia, al rato lo tiene. Siempre pasa eso. Mientras lo tenga entero, tiene 2,000 pesos. Tiene esos 2,000 pesos ahí. Tú lo cambias.
Diputado, yéndonos a lo que se vecina ahora para el 2028, ¿qué posibilidad hay de una posible alianza entre el reformista y el partido Fuerza del Pueblo? Bueno, yo pienso que para el 28 todos los partidos emergentes y minoritarios se van a aliar con la Fuerza del Pueblo, el reformista y todos los demás. Las encuestas que se publican hoy, en la fecha de esta entrevista, Leonel Fernández tiene con la Fuerza del Pueblo 42% versus el PRM 31%. Lo que quiere decir que de aquí a las elecciones del 28, la recuperación, el crecimiento, la fortaleza de la Fuerza del Pueblo va a hacer que partidos como el Partido Reformista, el PQDC y otros partidos que recurrentemente han sido aliados de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo lo sean. Y será suficiente para ganar en primera vuelta. Entonces, ¿qué posibilidad hay? Porque vemos, no es que lo han puesto que es seguro, pero se rumora por ahí, se cuenta en la calle, que posiblemente el senador actual, Eduardo Espíritu Santo, vaya por una sindicatura. Eso no lo sé. No hemos conversado sobre el tema. Es una pregunta que oportunamente ustedes se la harán a él. Y no podría responder de eso. Porque todavía no han tocado ese tema. ¿Qué proyecto a futuro usted tiene para los jóvenes, para la juventud, para ganarse a los jóvenes nuevamente? Mira, más que ganarse a los jóvenes, porque se vería como muy intercambio. Un intercambio, prácticamente. Yo me lo gano, votan por mí. Muy intercambio. Yo promuevo que nosotros abramos más oportunidades para los jóvenes en los temas de emprendimiento y en los temas de innovación. Por ejemplo, aquí en La Romana hay muchos jóvenes que están calificados para estudiar en el ITLA, pero conseguir una beca en el ITLA se le hace difícil. Es un milagro, sí, pero es un milagro porque el gobierno actual es un gobierno sectario. Cuando el gobierno anterior estaba, o los gobiernos anteriores, conseguir una beca en el ITLA era tener la calificación y la tenías. Ahora prácticamente ellos seleccionan. Es una piñata del partido de gobierno. Wow. Los jóvenes tienen muy pocas oportunidades ahí. Pero además, este gobierno no hace nada para innovar. Entonces, ¿cómo yo veo en un futuro gobierno de la Fuerza del Pueblo? Que tengamos las oportunidades, según ha comentado el presidente Leonel Fernández, de tener los community college o una especie de escuelas, digamos, bachilleratos técnicos. Yo hice el bachillerato técnico en el primer gobierno de Leonel, cuando la reforma se convirtió en una escuela técnica, que daban técnicos en enfermería, en informática y en periodismo, en lengua española y matemática. Desde antes se hacía, pero lo que quiero decir es que en un eventual gobierno que tendremos, en un gobierno que tendremos a partir del 28, es muy probable que haya oportunidades para la innovación, la inversión en la juventud, para que los jóvenes que quieran practicar deporte, el Ministerio de Deporte sirva para esos fines, que no sea lo que es en este momento, una especie de caja chica del gobierno, porque pongamos a Marilady Paulino, que es la atleta más sobresaliente de República Dominicana. Ahora mismo sí. ¿Cuándo apoya a Marilady Paulino? Cuando se convierte en estrella. Sí, vimos eso. ¿Y por qué nosotros no apoyamos a los jóvenes como gobierno para que tengamos más estrellas? Porque si lo apoyamos cuando ya son estrellas, no tiene sentido. Vamos a apoyarlo cuando están trabajando para convertirse en estrellas. Algunos llegarán, algunos no, pero nosotros podemos impulsar la juventud. Y lo podemos hacer también, Moisés, discúlpame, con los temas de la promoción de los emprendimientos. En República Dominicana es muy duro fracasar. En otros países, si tú empiezas una empresa y fracasas económicamente, te es fácil volver a empezar. Pero en este país, si fracasas económicamente, si tienes un tropiezo, entonces no tienes posibilidad de salir adelante porque se te cierran todas las puertas. Aquí tiene que hacerse que sea más fácil fracasar para que la gente pueda recuperarse. Sí, tiene razón, porque la mayoría de lo que, por ejemplo, esas microempresas que empiezan de cero con todo su esfuerzo, cuando fracasan,
le da brega volver a empezar porque ya ellos invirtieron todo, prácticamente todo su ahorro. Incluso hay personas que se han endeudado para sacar el proyecto y cuando fracasan se quedan con sin el proyecto y sin el dinero. Sí, eso puede pasar. Ahora, mi queja va más orientada a que, por ejemplo, tú tienes un pequeño negocio, tienes que pagar seguridad social. ¿Cuál es el apoyo que te dé el gobierno? ¿Cuál? Pensemos, tú no tienes un negocio sino que te quieres emplear, tienes que pagar un papel de buena conducta, pagar un certificado médico, entonces pagar las fotografías que te vas a hacer. ¿Cuál es el apoyo que te está dando el gobierno para eso? Si tienes que estudiar, quieres estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque es la universidad del estado, pero tiene que pagar una cuota, pero adicionalmente, ¿cuántas carreras tienen disponibles en la Romana? Entonces, no está la carrera que tú quieres hacer, pero además, es muy probable que los jóvenes que me estén escuchando, lo que quieran aprender en este momento es inteligencia artificial. La mayoría. Sí. Lo que quieran aprender es, digamos, a importar. También, porque tenemos una tienda, tenemos a Chain, tenemos a Temo. Pero entonces, te encuentras con que cualquier transacción que pasa de $200 tienes que pagar unos aranceles que no permiten que te desarrolles. Entonces, nosotros tenemos que hacer una revisión integral de las políticas públicas que están orientadas a los jóvenes y orientadas a la gente que quiere emprender. Si no, vamos a seguir teniendo a República Dominicana entre los países más rezagados de la región, entre los países que no tienen patente, entre los países que no registran inventos anualmente como hacen otros, entre los países donde no puede haber una startup que pueda despegar y vender cosas como Facebook, como WhatsApp, donde unos jóvenes en Silicon Valley puyando terminan haciendo un invento que lo venden en millones de dólares. Sí. ¿Pero por qué? Porque el clima en Estados Unidos le da la oportunidad a los jóvenes involucrarse en eso. Aquí hasta la energía eléctrica nos falla cuando queremos emprender. Entonces tienes un problema eléctrico y no puedes resolver porque no tienes la electricidad, pero cuando tienes la luz no tienes internet, porque la compañía no te garantizan estabilidad en el internet. Entonces es muy difícil para un joven emprendedor. Tiene que tener mucho valor, mucha firmeza para salir adelante. Tiene que, como decimos nosotros los jóvenes, ahora tiene que josear de a duro. Tiene que josear de a duro, y es lo que yo recomiendo, que nos mantengamos. O sea, si tú tienes que hacer algo y la luz no funcionó hoy, por lo mañana, no desistas, tienes que seguir para adelante. Claro. Si tú tienes que hacer una transmisión, grabar un programa, persigue a la persona que tú quieres grabar hasta que lo logres. Dale persistencia. No se puede uno devolver porque me pasó esto ayer. No, vamos mañana. Vamos a seguir hasta que se logre. Porque así es que se hace. Un día va a ser que él me va a dar la oportunidad. O se cansa de mí o me la da. Una de las dos. Yo pienso que termina dándola la oportunidad. Porque incluso la Biblia habla sobre eso. Sí, la parábola del juez injusto. Desde que él dijo, para que esta mujer prácticamente no me saque de quicio, le voy a hacer justicia. Sí, ella viene todos los días. Yo para no volverla a ver aquí, le voy a hacer justicia. Que por un motivo uno... O sea, la persistencia. La persistencia. Hay que persistir. Lamentablemente el caso. No nos podemos rendir porque el que se rinde sin intentarlo ya fracasó. Claro. Porque nunca lo intentó. Claro, el que se rindió fracasó. Fracasó prácticamente. Porque si tú no lo intentas, fracasa. Pero si tú lo intentas, tienes dos opciones: o lo lograste o fracasaste. Y ahí tú tienes dos caminos. Pero si tú no lo intentas, ya fracasaste. Diputado, ¿qué opinión merece usted? O sea, ¿qué hace la Cámara de Diputados para implementar que haya más información a nuestras juventudes? Porque vemos que hay casi un 4% de la juventud nuestra infectada con VIH, de entre menores de 14 años, 16, 17 años. Mira, la Cámara de Diputados, como parte del Congreso, lo que hace es votar las leyes del lugar. Ahora, le toca a la política del gobierno central, del presidente Abinader y de salud pública, la promoción del lugar, el tema de los correctivos del lugar, la promoción de cómo te puedes infectar, por qué debes tener cuidado, el tema de las relaciones sexuales tan libérrimas como se tiene ahora,
y el tema de la protección, si lo vas a tener, si va a tener o sea, razón, todo ese todo. tipo de cuestiones le corresponde al Ministerio Pero de no, Salud. no debería de incluirse en nuestra educación una materia o sea, una sexología, introducción de prácticamente. sexología, o sea, que el alumno de la escuela, nuestras escuelas primarias, tengan esa información, una educación sobre eso. Mira, aquí hemos tenido problemas con la educación sexual. ¿Por qué hemos tenido problemas con la educación sexual? Porque cada vez que se intenta hacer el currículum del tema de la El tema educación de- sexual, varón y hembra, Claro. la natural, La que se ha implementado desde sí, siempre. la natural, la que debe ser. Entonces, esos grupos pro homosexualidad, el lobby LGBT, es el que bloquea esa posibilidad de que se dé educación sexual adecuada en las escuelas. O sea, cuando hablamos de educación sexual, se ha asumido que es ir a la escuela y decirle, si te gusta, no importa que tú seas hombre y él también. No, No, así no así es. no. Lo que se está enseñando o se ha intentado enseñar en la escuela como educación sexual es repartir condones, preservativos. Sí, eso. preservativos, profilácticos, pero eso no es educación sexual. Sí, pues ellos Entonces, siempre llevaban eso a la escuela. eso no es educación sexual, la educación sexual es de otra naturaleza. Lo que creo que corresponde es que, por un lado, el Ministerio de Salud Pública promocione con la frecuencia que se hacía antes el tema de las enfermedades de transmisión sexual, y por otro lado, el Ministerio de Educación eduque a los jóvenes. Claro. Diputado, usted ha hablado y ha cuestionado la gestión, que usted ha calificado la gestión actual con una nota baja, prácticamente. La gestión del presidente. Sí, actual. Claro que sí. Baja. ¿Por qué y a qué se debe? Bueno, yo fuera profesor, me tocara calificar la gestión actual, no pasaría la materia. Se quema. Se quemara. Se quema, claro. No hay un solo índice de gobernabilidad que en términos prácticos haya mejorado. Wow, sí. O sea, si tú averiguas, la salud en República Dominicana en este gobierno ha mejorado o ha empeorado. Ha empeorado. Cada día más. La seguridad ciudadana en este gobierno ha mejorado o ha empeorado. Ha empeorado. Prácticamente estamos en una dictadura. La educación con este gobierno ha mejorado o empeorado. Ha empeorado. Sí, ¿Entiendes? ya La entiendo. calidad de los servicios públicos ha mejorado o ha empeorado. Ya entiendo. Ha empeorado. Ha Entonces, empeorado. si tú lo empiezas a ver tema por tema, te das cuenta que ese alumno tiene que reprobar. Claro. No. Pero por suerte, que reprobar en términos políticos no es como en la escuela. En la escuela, cuando tú tienes que reprobar, quiere decir que tienes que repetir el curso. Sí. Pues Dios tiene que librarnos de que esta gente tuviera que reprobar repitiendo el gobierno. Por suerte, cuando se reprueba, lo que pasa es que la gente le vota en contra. Entonces, por suerte es así. Que lo Pero saca- cuando lo ves en cada cosa, te das cuenta que definitivamente este gobierno ha sido deficiente en todos los sentidos. capítulo por capítulo. ¿Qué cosa podríamos reconocer en este gobierno con algún nivel de estabilidad? El turismo. Pero ¿sobre la base de qué? Sobre la base del trabajo de los gobiernos anteriores, que hicieron una infraestructura turística que ha permitido que permanezca. ¿Qué cosa nosotros pudiéramos decir? Estabilidad económica, pero no la estabilidad económica que generó este gobierno, la estabilidad económica que dejó la base de los gobiernos anteriores. Eso es como que hoy tú seas un buen abogado. No fue que tú amaneciste siendo un buen abogado hoy. El que tú tienes 20 años estudiando. Tiene Entonces, el cúmulo de esa experiencia te permite ser buen abogado hoy, pero no fue que tú amaneciste buen abogado hoy. No, porque Entonces, eso es lo que ha pasado con los dos temas que entiendo que se mantienen más o menos sanos: estabilidad macroeconómica y turismo. Pero la macroeconomía no te llega a ti. El problema que tú quieres resolver es el combustible de tu irte a trabajar mañana. Lo que tú quieres resolver es la comida de tus hijos. O sea, Claro. para ti no te importa que estemos produciendo un quintal más o no de arroz. Para ti es que si tú necesitas 2 libras de arroz, tú la tengas. el sustento prácticamente. El sustento diario. Eso es lo que uno necesita. Diputado, hablando sobre el Código Procesal Penal, usted tuvo participación, usted como abogado y jurista, tuvo participación en diálogos. ¿Cuál es su postura sobre eso? Mira, el Código Procesal Penal había que modificarlo
porque se declaró inconstitucional algunas modificaciones que se hicieron en el año 2015. Ahora, ¿qué pasó? Que entre las modificaciones se incluyeron una serie de cuestiones que le quita derecho al ciudadano de alguna forma. Por ejemplo, al poner en una medida de coerción la posibilidad de verificar la complejidad o no de un caso y que eso sea lo que determine si en vez de 12 meses, 3 meses de prisión preventiva tenga 18 meses, si adicionalmente a eso que un juez para determinar que se extinguió tu proceso no diga, bueno, aquí dice 4 años, del 1 de febrero del 2002 al 2022 a 2006 hacen 4 años, ¿verdad? No, ahora le pusieron, no, pero no son 4 años nada más. Sí, hay que ver si el imputado se enfermó, hay que ver si llovió o no llovió. Entonces ya 4 años no son 4 años, es la interpretación que le pueda dar un juez en detrimento de los imputados. Entonces el código tiene muchas cosas positivas, debo decir, pero tiene muchas negativas. Entonces yo, que trabajé en la comisión que trabajó el código, logré como 50 modificaciones, y voté por casi todos los artículos del código, pero por lo menos 8 artículos que se modificaron en el último día de discusión me dijeron que mi conciencia no podía comprometerse con votar por él. Entonces no voté finalmente por el código, por esas modificaciones que yo entiendo que están en contra del ciudadano de a pie. Claro. Para el cierre, para cerrar, yo veo que usted en sus redes utiliza el lema el relevo. Eso fue mi amigo Sena, que me puso así el relevo. La fuerza tenía un diputado en ese momento, entonces me puso el relevo porque el diputado pasaría a ser senador y yo pasaría a ser el diputado. Entonces por eso mi amigo Sena me puso el relevo. Y ahora usted tiene ese lema. Sí, pero era un lema de campaña. Mi lema de la gestión es un diputado de verdad. Ese es mi lema de la gestión. Un diputado de verdad. Y lo ha demostrado con hechos. Claro, no solo con palabras, porque hay muchos prometen, pero no cumple. Usted lo ha prometido y lo ha cumplido. Con la ayuda del Señor. Nada, para nosotros ha sido un placer, un honor tenerlo esta noche con nosotros. Gracias, Laura, y me he sentido muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Y nada, para adelante con Dios y manténgase firme. Para mí será un honor volver a estar con ustedes. Les agradezco mucho, los felicito. El que ustedes estén haciendo un esfuerzo comunicacional para llegarle a los jóvenes, eso merece el apoyo, así que yo los felicito, sigan adelante. Yo empecé en este oficio hace 26 años. Cuando tenía 19 años empecé en Radio Ben y me he mantenido hasta la fecha. Y la constancia da resultados. Incluso usted, yo creo que hasta tiene una canción. ¿Una canción? No, yo tengo varias canciones. Sí. Yo tengo varias canciones porque yo en algún momento de mi vida soñé con ser cantante. Entonces escribo y canto. Puedo decir inmodestamente que escribo bien y que canto bien también, pero me he dedicado a la política. Ya ustedes saben ese dato, que no lo sabía. Ya ustedes saben. Nada, mi gente VIP, esto estará en todas las plataformas digitales. Apoyemos a nuestro diputado que opta mucho por apoyar a la juventud siempre, a nuestro licenciado y diputado Carlos Tepere. Ya.